Muy buenas a todos y bienvenidos sean a este 10º capítulo de Caos en tu idioma, segunda parte, y aquí me encuentro con mi amigo Randall de nuevo, una vez más, una semanita más. ¿Cómo estamos, Randall? Siempre bien, hermano, siempre bien. Con ganas. Me alegro escucharte así. Claro, Lamentablemente, lo que no me alegra es el tema que vamos a tocar hoy día, po. El claro. tema económico, estos temas Traes que... malas noticias, pues. Bad Sí, po, news. estos temas... Exactamente, estos temas que me dan penita, ¿entendiendo? Me acuesto en la noche y lloro abrazando la almohada. En posición Pero fetal. bueno, sí, po, pero bueno, ya como ustedes saben, se viene la crisis de Grecia. ¿Ya? Y para comenzar, debemos partir hablando de qué es una crisis. ¿Qué significa una crisis económica? Porque hemos tocado varios temas económicos y creo yo que no hemos tocado este No, en puntual. tomamos un capítulo entero de Crisis Everywhere. Ah, de verdad, pues tenés razón, Por pues. si no lo he Tenés escuchado toda ahí. la razón, El, pues, de el verdad. segundo, el tercero. Creo que el tercero. Sí, pues, tenés razón, pues. Se me había pasado, mira cómo es la cosa. Pero bueno, ya como ya sabemos, entonces un poquito podemos hablar bien, más fácil, pues, más fluido. Parto entonces mencionando que una crisis económica siempre será una situación complicada en donde se producen cambios significativos, los cuales muchas veces pueden causar repercusiones negativas en las principales variables económicas, como el PIB y por ende el desempleo. A la hora de tratar una crisis se suele ver es bastante complicado porque no podemos, no es algo tangible, ¿cachai? Dentro de la economía. Pero para temas prácticos, podemos decir que, y es lo que nos dice la Economipedia, un grande ahí en cuanto a económica, como cosa económica. Economipedia. Es como en Wikipedia de la economía. Exactamente, es Ah, la buenísima. Wikipedia de la economía y no es chiste. Y salen muchos términos ahí definidos textual los cuales me baso yo. Y ¿Ya? dice, nos señala que es un punto intermedio entre la recesión y la depresión. ¿Cachai? Siempre está como la recesión y la depresión como las más grandes, pero en el medio está la crisis, ¿cachai? Y eso es la que nos vamos a enfocar hoy día. ¿Ya? Para comenzar, hay que pensar que Grecia, todo esto ocurrió en el 2009. Hay que partir mencionando de que la crisis estalló en el 2009. ¿Ya? Pero en sí, esto no era algo que venía, que ya se dio el 2009. No, estos problemas por lo general arrastran muchos años atrás, ¿cachai? O sea, normalmente cuando algo desemboca, digamos que algo va a pasar en el 2020, un ejemplo, una crisis económica. Ya no, Esto es güey. algo que se viene arrastrando, pero un ejemplo nomás, pues, Sí, hombre. no, sí, sí, no, sí, Es- sí, claro. Esto es algo que viene arrastrándose como del 2010, 2005, 2001, por Claro. decir solamente por decirlo. Y esto es lo mismo que le pasó a Grecia. En este caso, el origen de la crisis de Grecia es que ellos debían mucha plata. Para que se haga un entendimiento inicial, es eso, mucha deuda por parte de Grecia. Bueno, y para ello nos remontamos entre los años 2000 y 2007, en donde la economía griega tuvo un dinámico crecimiento de un 4,5 promedio. Voy a tratar de no decir tantos datos porque la verdad es que si uno no los ve los gráficos como que no sirve de mucho, pero para que se hagan un entendimiento, en este periodo Grecia le fue bien. Eran números verdes, pero bastante pequeños. Tiempos dorados. Y era, sí, tiempo durado. Y era uno de los más altos dentro de la eurozona. Ustedes entenderán que la eurozona comprende todos los países de Europa. No todos, pero la gran mayoría. Claro, sí, una. Claro. Esto es impulsado, sí, sí, esto es No, no, impulsado no, gracias a dale. diversos factores relacionados al área del turismo, por ejemplo, que en el Ya. 2004 fueron la sede de los Juegos Olímpicos. ¿Cachai? Y esto genera de por sí un aumento considerable de gente y de gasto público que va a la ciudad de Grecia, en este caso, por parte del turismo, y además tenemos gasto público, que tenéis que crear mejor alumbrado, tenéis que crear mejores lugares, tenéis que arreglar los estadios, por ejemplo. Entonces, tenemos que en el 2009 hubo un gasto sostenido y considerable, y en el 2009 ocurrió que mística y mágicamente, al parecer, los gobiernos que precedieron, creo que es la palabra, eh, a ese periodo habían ocultado información acerca de la deuda pública. Ya. Que en un inicio, digamos porque puntualmente no lo tengo, pero digamos que su deuda inicial era como de un 14%. Ahí se los voy a dejar, voy a tener que revisar eso y después se lo agrego. Digamos que era un 14%. Y el 2009, después de dar inicio y dar cuenta pública acerca de la deuda que tenían, era un 115%. ¿Cachai? O sea, la diferencia era muchísima. No, abismal, abismal. Claro, o sea, claramente se ocultó Sí, po. información, pues es súper irresponsable de parte de los gobiernos. Sí, exactamente, eso mismo. Y esto se debió por un excesivo gasto público, o sea, y bajo ingresos fiscales y una escasa competitividad de los mercados que dejaban en una situación extremadamente delicada frente a sus compromisos de crédito. Este era Grecia en el 2009, ¿cachai? ¿Ya? Ahora les voy a mencionar más o menos dónde era que se gastaba esta plata, porque ustedes dicen ya mucho gasto público, pero analicemos dónde realmente se gastaba la plata.
tenemos varios factores. Uno de ellos es los trabajadores del Estado. Cada partido que llegaba al poder lo hacía acompañado de un ejército de trabajadores que se sumaba ya al colapsado sector público. Al no poder despedir a los empleados que estaban en planilla, pues sus puestos estaban protegidos por una ley hasta su jubilación, en muchas oficinas se multiplicaban los empleados que laboraban para solo un puesto. Tres ejemplos de los que fueron consignados por un informe en el grupo de expansión en Atenas, el Hospital de Evangelismos, llegó a tener una planilla de 45 jardineros para cuidar 4 macetas en su entrada. También se descubrió que un organismo público disponía de 50 choferes para un auto. Un ministro de Agricultura implantó una oficina que daba empleo a 270 personas. Ellos tenían la misión de digitalizar las fotografías que tenían las tierras del país. El detalle está en que ninguno de los contratados tenía experiencia en la fotografía digital. La mayoría eran carteros, peluqueros o agricultores. Todos con el carnet político de dicha autoridad. Ese es el primero, conste. Se vienen más. Okay. No, igual es sueldos impresionante. altos. Digo que es impresionante como el exceso de, como decís tú, de que tantas personas para cargos tan pequeños, de verdad. Y yo creo que, no sé si tan alejado, pero debe pasar lo mismo quizás en Chile, no con esos detalles tan exactos, pero igual debe haber una grasa estatal grande, creo yo. Pero yo creo que sí, como, en todos lados. Claro, en todos lados, porque somos humanos imperfectos. Pero claro, acuático, como decís tú, tantos jardineros para ese tipo de cosas. Son cosas que después cuando queda la embarrada se analiza el detalle, po. Eso sí, más que nada. Esa es la cuestión. Sí, pues. Sí, pues eso es lo que pasa, pues hasta ese momento, hasta que no llega, no pasa nada, pues sigamos gastando. Se va a aparecer con el dedo. Sí, pues. Continúo entonces. 2. Sueldos altos. Los empleados públicos en Grecia ganaban un promedio de 1.350 euros mensuales, casi el doble del salario mínimo de Grecia y por encima de los trabajadores del sector privado. Los sueldos se incrementaban con 2 pagos extra y bonos adicionales. De acuerdo con Expansión, existía un bono para llegar al trabajo en el horario previsto y también por presentarse a la oficina correctamente vestido, por usar la computadora y hablar idiomas. Yeah. Los guardias forestales ganaban un bono por trabajar al aire libre. Así, sumando a sueldos, bonos y pagos extra, los empleados públicos de Grecia llegaron a recibir un promedio de 70.000 euros al año, incluso por encima de 50.000 euros de los alemanes. Ganaban caleta. Resumidas cuentas, ganaban bono por todo. Claro. 3. Pagos especiales. Las hijas solteras de los empleados públicos fallecidos recibían una pensión vitalicia de 1.000 euros mensuales, de acuerdo con con Expansión. En el momento en el que estalló la crisis en el año 2009, habían 40.000 mujeres en esta condición, lo que se traducía en un gasto de 550 millones de euros al año para el Estado. Grecia también era un país en la Unión Europea que más dinero destinaba al gasto militar, con un promedio superior al 4% de su PIB. 4. Profesores y médicos. Grecia tenía 4 veces más profesores que Finlandia. La paradoja es que Finlandia Yeah. es uno de los mejores en educación, Finlandia es uno de los segundos países con mejor educación que ofrece a nivel mundial, mientras que Grecia está entre las naciones europeas con peor nivel de enseñanza. En cuanto al sistema de salud, era un país en el que invertía en suministros. Si lo comparamos con el promedio europeo, el problema de esto, que ellos invertían mucho en el sistema de salud, era que los médicos y las enfermeras salían de los hospitales cargados con todo tipo de material higiénico y sanitario, ¿cachai? ¿Ya? Según dicen. Pero Finlandia dijiste, después, ¿verdad? Sí, Finlandia como comparación, ¿cachai? Claro. O sea, Grecia gastaba más que Finlandia, siendo que Finlandia Claro. es uno de los mejores países del mundo en Eso tema iba a de decir educación. porque en Finlandia prácticamente la educación de calidad y gratuita es un hecho. Toda la educación pública tengo entendido de que es muy buena. Creo que hay como menos de 10 colegios particulares en Finlandia, son muy pocos. Tengo entendido que la educación es de muy alta calidad, por eso quería mencionar eso, sobre Finlandia. Sí, sí, algún día va a tocar también analizar Finlandia en su momento, seguramente. Bueno, continúo. Continúo. Bueno, hay un caso en el metro que la verdad no lo quiero mencionar mucho, pero en particular es que el metro tenía un límite, un presupuesto, por decirlo así, de 500 millones de euros al año. Pero digamos que alcanzaba solamente a recaudar 90. Entonces ahí había otro problema más de que tenía que estarlo subvencionando. Transantiago. Sí, pues algo como eso. Sí, más o menos, Claro. exactamente. Y así como Grecia gastaba plata a lo loco, ¿cachai? O sea, no les importaba, no había, por parte del país, no había como una verdadera inversión al negocio, ¿cachai? No había como algo que generara plata, ¿me entendí? Como que se gastaban Claro. la plata. Pan para hoy día, hambre para mañana.
Sí, pues exactamente, era como eso, como que no les importaba mucho, pero bueno, todo lo anteriormente mencionado hizo que el país que durante muchos años estuviera gastando más dinero del que lograba producir, por lo que este gasto comenzó a ser financiado a través de préstamos extranjeros, como les había comentado, los cuales fueron ahogando una economía emergente, que en el 2001 se une al plan de la eurozona dejando su moneda y comenzando a estar ligado al euro, de forma irrevocable, lo que en un inicio favoreció a la deuda, pero a largo plazo terminó hundiéndolo mucho más de lo que estaban debido al valor del euro, ¿cachai? Eso es lo que pasa. El valor del euro igual influye harto, porque si el euro está caro, como que la gente no compra, y los turistas, pues más que nada, su economía es muy turística, ¿cachai? Ya, ya sí. Bueno, Es que tenemos me imagino lo que países... tú me decís cuando Sí, la sí. economía es turística, porque no sé, a mí por lo menos me encantaría ir a Grecia, o la cuna de los filósofos. Es muy Sí, atractivo. pues No, si su exactamente. estructura Mm. tan antigua también es como para ir a sacarse fotos. Yo iría a Grecia, hermano, cuando se me recupere de la crisis. Sí, es un buen lugar, es un bonito lugar, yo creo que sí, debe ser Claro, hermoso. estar donde estuvo Bueno, Sócrates. Sí, pues exactamente, eso mismo te iba a decir, estar donde estuvieron los primeros viejos Los ahí, barbudos. usando el cerebro, usando la cuenca. Ya. En general, ¿a quién le debía Grecia? Bueno, Grecia le debía a países como Alemania, Francia, Italia y España. También al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. Son a los que más les debía plata, pero Alemania y Francia eran ahí los punteros en esto. De hecho, hubieron varios problemas con Alemania y Grecia por esto mismo, ¿cachai? Hubieron varios problemas. ¿Ya? Bueno, tenemos que en un inicio la Unión Europea no quería pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, ¿cachai? Porque como era una moneda emergente en esos años, pedirle plata al Fondo Monetario Internacional era como decirle a los gringos, oiga, ¿saben qué? No pudimos, por favor, préstennos platita. Pues entonces, de cierta manera, eso no... Mira, hay que pensar que el mundo funciona mucho como de la apariencia, los países funcionan mucho de la apariencia, y ya vamos a tocar eso al final. Entonces, si un país no se ve bien, entre comillas, como que se ve cochinito, por decirlo en palabras simples, como que el resto de países como que pierden como la confianza Claro, en él. sí. Entonces ya no le prestan Sí. plata, ya no le prestan servicio, ¿cachai? Ya no van a comprar, ya no hacen negocio. Entonces, ese era como uno de los miedos de la Unión Europea con el Fondo Monetario Internacional, ¿cachai? Que le bajara como el prestigio de ellos, ¿entendí? Por eso intentaron ellos hacer todo lo posible para solucionar ellos mismos su problema, ¿cachai? Y tratar de ocultar y pedirle lo menos plata posible. Si de hecho, si uno analiza los niveles de deuda, el Fondo Monetario Internacional no está en uno de los primeros, ¿cachai? No es al quien más le ¿Ya? debe. A los que más le debe era Alemania y era Francia, ¿cachai? El Bueno, famoso FMI. Igual hemos hablado del ahora FMI en capítulos anteriores. sí, igual hemos hablado Sí. del FMI exactamente, el famoso FMI. Pero bueno, ahora tengo que mencionar un hecho particular bien característico, que ocurrió en el año 2000, cuando Grecia buscaba ingresar a la eurozona. Hay que mencionar que en esa época Grecia se metió en lo que es los países de Europa, lo cual no tenía posibilidad de ingresar debido a sus malos números y a su alto endeudamiento, ¿cachai? Y estamos hablando del 2000, para que ustedes hagan una idea de lo que les decía, que esto no es algo que De la fue el noche a la 2009, sino mañana. que eran de los años anteriores. Sí, pues, sí, pues, Arrastra. exactamente. Entonces, sí, pues, es que tenemos que en julio del 2020, del 2000, con la intención de ocultar dichos números, vemos la aparición de Goldman Sachs, el cual es un banco multinacional de inversiones que decidió ofrecerle un salvavidas a Grecia, el cual de varios años se denotaría que este sería un salvavidas de plomo. Este le ofreció traspasar sus deudas de una moneda a otra, es decir, su deuda, que en un momento estaba inscrita en dólares y en yenes, fue traspasada a una en euros, con una tasa de cambio ficticia. Esto terminó traduciéndose en apenas 4 años, una deuda que pasó de 2.800 millones de euros a 5.100 millones de euros, catapultando a Grecia a una de las peores crisis económicas en la historia, mientras que con su contraparte, Goldman Sachs ganó 600 millones de euros. Todo esto se realizó con el fin de que se le diera paso a Grecia a formar parte de la eurozona y poder calzar dentro de los parámetros establecidos por el Tratado de Maastricht. Claro. Ese es un tratado que tienen por si acaso los países europeos, que es como para formar parte de ella, ¿cachai? Es como ya nosotros te metemos a nuestro club, pero tenéis que cumplir con ciertos Claro, y le requisitos. prestaron ropa para cumplir con los ¿Cachai? requisitos, pero como decías tú, era como ropa de mentira. Exactamente. Sí, pues le prestaron plata, entre comillas, para cagarlos más Ya, que nada, ¿cachai? ya. Porque ahí es que todos los que analizan como este tema se enojan a la hora de hablar con Goldman Sachs, al hablar de este banco en particular, porque igual les hizo una movida Ya. trucha, ¿cachai? Les prestó plata diciéndole así como, no, no, yo les presto plata, pero les subió la tasa de interés al 1000 y los dejó mucho más endeudados de lo que estaban, ¿cachai? Así como simplemente por un traspaso Ya. de plata, ¿me entiendes? Pero bueno, eh,
ahora voy a irme mucho más atrás incluso, me voy a 1950. Tenemos que Grecia pasó por una Segunda Guerra Mundial, pasó por una guerra civil, pasó por agitaciones políticas, pero aún así Grecia en 1950 era un modelo económico de éxito, ¿cachai? Que duró varias décadas, hasta 1970. Eh, Su crecimiento promedio fue bueno, ¿cachai? O sea, estaba estable, iba mejorando, incluso se le comparaba con países como Japón y Portugal, países súper desarrollados en esa época, ¿cachai? Todo esto acabó a fines de 1970, donde se estima que Grecia entró en un periodo de estanflación, lo que comenzó a destruir los cimientos de una economía que antaño relucía frente a sus pares. Todo esto terminó generando desequilibrios macroeconómicos y sociales que cada vez eran más evidentes, ¿cachai? O sea, la gente se daba cuenta de que cada vez ese como gloria divina en la que ellos vivían cada vez como que se iba Se iba desvaneciendo, desinflando. ¿cachai? Se veía La como gallina más de la los huevos de realidad. oro. Sí, pues exactamente. Exactamente, eso mismo, pues, ¿cachai? Bueno, en todo caso los invito a ver los gráficos, la verdad. Bueno, si se ponen a investigar un poco más y se nota que es increíble cómo están tan arriba y de la noche a la mañana van bajando y siguen bajando y bajan más y cada vez Claro, más Venezuela abajo. igual en algún momento fue el Es paraíso de cuático. Latinoamérica. ¿O? Claro, Argentina no, también. Argentina, claro. Argentina también fue uno de los países más top en su tiempo y Pero ahí está re está ahora, pues. crítico. Pero bueno, sí, pues está re crítico exactamente. Pero bueno, continúo. En un inicio, cuando Grecia se unió a la Comunidad Europea en 1980, su deuda pública era del 28% y en 1989 había crecido a un 64,9%. ¿Cachai? O sea, igual más o Sí. menos harto. De 1975 a 1995 la tasa de desempleo se fue disparando. En 1990 llegó a un 7%. Igual son datos altos, 7%. O sea, ¿Estás hablando en de esa época. desempleo? Bueno, Ya, desempleo. Ahora ya, salta el ya. desempleo, ¿cachai? La tasa de desempleo en esos años, al principio, 1950 hasta 1970, 80, era de un 2 a un 3. De 1990 llegó a casi un 7%. Bueno, la tasa de crecimiento de Grecia fue la más baja de los países que conformaban Europa, en este caso, en esos años, 1990, en ese periodo de 1970 a 1990. Empezamos a ver que, miren, para que ustedes entiendan, es lógico que cuando una economía empieza como a estancarse, empieza a estancarse muchas otras cosas más que giran en torno a la economía. Se estancó la inversión privada, se contrajo la inflación, ya comenzaba a ser la inflación comenzaba a ser más alta, la productividad se estancó, no había inversión por parte extranjera. Son indicios que van dando que una economía ya como que no está tan productiva, tan fructífera Tan como en un sólida. momento lo fue. Claro. Exactamente, Hay que ¿cachai? cuidarlo. Cuando algo bueno hay que cuidarlo. Bueno, Claro. sí, po, Todo se sí, cae. po, eso mismo, y no se cuida bien por culpa de personajes que se ponen a hacer promesas falsas, pero bueno, ya vamos a llegar a eso también. Sabéis que el ingreso promedio por cápita de Grecia en su tiempo llegó a ser de 31.997 dólares, el 25º más alto del mundo en el 2008. El más alto del mundo era Estados Ya. Unidos, por si acaso. También tenemos cosas como que, según reporte del 2010, el 40% de los griegos no pagaban impuesto alguno, y sobre el IVA no recaudado alcanzaba el 30%, por lo que no es de extrañarnos cuando empezamos a ver que su economía sumergida era un 25%. Entonces igual ya tenía ahí indicios de una economía Claro, que no un estaba cuarto bien. de la economía, O sea, 25% de harto igual. Sí, pues. Claro. Sí, pues. Chile anda por ahí nomás, pues. Pero en este caso igual hay... Es que estos datos si no te dejan pensando, si no te dejan dando cuenta que tu economía está mal, no sé la verdad. E ignorar Por los ejemplo, indicadores. veis que el trabajo informal, sí, pues, exactamente, son los indicadores, bueno, hay que basarnos en esto, lamentablemente, Claro. no tenemos otra. Ojalá habrá una utopía. Eh, tam- sí, pues. También tenemos cómo es que Grecia le van bajando la categoría, ¿cachai? Pasa a ser un país más de riesgo, un país moroso. Como a nivel mundial, las clasificadoras de agencias redujo la calificación crediticia de Grecia, es lo como les decía, pues. A nivel mundial ya era como el patito feo de Europa, ¿cachai? Así como que no, Grecia, ¿qué vamos a prestarle plata a Grecia, ¿cachai? Claro, Como eso, ¿me claro. entendí? Después, lamentablemente, es inevitable que no hablemos acerca del daño social, Claro. que para mí la sociedad se compone Los de las que pagamos, personas, pues, los que lógicamente. pagamos el Sí. pato. Sí, pues. Y no podemos ser ciegos y no darnos cuenta que, por ejemplo, en la tasa de desempleo, el 2013, en agosto de 2013, imagínense que la crisis comenzó el 2009. En agosto del 2013 el desempleo llegó a su máximo histórico, que fue de 27,9% en general, 24,8% para los hombres y 31,9% para las mujeres. O sea, ahí tenía No, un montón de gente muriendo de hambre. mucha gente desempleada, Claro, claro. ¿cachai? Sí, Además, pues sí, exactamente. Y tú tienes que pensar que
que ¿cómo se llama? Que cuánto es la cantidad de personas que trabajan, que están dispuestas a trabajar, ¿cachai? Que son mano de obra, ¿me entendí? Igual no es un número tan grande como uno cree. Uno dice, ya, por ejemplo, un país tiene 1 millón de personas, y de ese millón son como 600.000 La personas fuerza nomás productiva. las que trabajan. Sí, pues la fuerza productiva, ya eso, sácale un 30%. Ya, igual es sí. caleta. Sí, claro, entiendo. Ya, perdón, estaba tomando agüita. Entonces, y en el caso de los jóvenes, que son los más golpeados con todo esto, y eso es como lo triste. Jóvenes menores de 25 años, tenéis que prácticamente el 60% de ellos no encontraba trabajo. Menor de 25. Bueno, tenemos que mantenerse fuera de los mercados por largos periodos de tiempo, tiene consecuencias graves, como ya muchos lo sabemos, ¿cachai? Mata las pensiones, te vuelve menos empleable, ¿cachai? Te vuelve una persona menos empleable el hecho de pasar Claro. mucho tiempo sin trabajar. Eh, bueno, todo esto deja un aumento sostenido y constante en la pobreza, debido a que es común que este tipo de crisis vuelvan más pobres a los que son pobres y arrastra a aquellos de clase media que no presentaban grandes cantidades de dinero bajo su colchón. Es un arrastre Lamentablemente. constante, po. Claro, como decís tú, los pobres se vuelven más pobres. Sí, po, Claro. sí, po, exactamente. Después tenemos que en cuanto a las pensiones, en su momento eran las pensiones más altas de toda Europa, y se vieron recortes sumamente fuertes, ¿cachai? Por parte de estas medidas de gobierno, digo, las medidas de los bancos que le prestaban plata a Grecia y le decían, ya, pues, pero recórtate los gastos, ¿cachai? Y entre eso tenemos que las pensiones, hubieron un recorte del 26% en las pensiones, un aumento de la edad de jubilación de 60 a 65 años, tenemos que una penalización impuesta del 6% para aquellos que querían jubilarse anticipadamente, se implementó una disminución del 20% en las pensiones para mayores de 1.200 euros. Todo esto fue generando un malestar en los pensionados, La ¿cachai? acumulación. O sea, tenéis que pensar, sí, pues tenéis que pensar que de 2009 al 2014 hubieron, pucha, un sinfín de manifestaciones por parte de la gente. Pues si es por lógica, ¿cachai? Le estáis destruyendo, le estáis, entre comillas, quitándole lo que, bueno, cada uno creía que tenía, ¿me entendí? Yo creo que le estáis Además pasando a tenemos llevar que el su calidad de 13% vida. ¿sí? Eso, más que nada. Sí, pues exactamente, pues lo que ellos tenían. Claro. Dicen que un 13% de las familias no presentaba ningún tipo de ingreso, pues, ¿cachai? O sea, Ahí acuático. sería máximo. Y habían supuestamente, sí, pues, supuestamente habían 20.000 personas sin techo, más o menos. Y con esto no podemos dejar de lado qué pasa, cuáles son las repercusiones, el índice de suicidio, el índice de robo, el índice de consumo de Los drogas, datos duros. por ejemplo, aumentan, se dan a la baja, sí, pues, los crueles. Claro. Y tenemos que, bueno, si uno analiza los datos de suicidio, del 2000 al 2008 se mantenía en el 5, 6, pues 4, 5, 6, pues, pero del 2008 en adelante vemos que llega incluso al 8. ¿Cachai? El 2014 llega la tasa de suicidio masculina al 8,41%, ¿cachai? Pero igual, pues, lamentablemente, Las vidas que se consecuencias. van perdiendo por todo esto. Las consecuencias de los errores de los gobernantes. Sí, pues las consecuencias. Como siempre pagamos. Pues. Sí, pues, consecuencias de. Sí, pues, exactamente. Bueno, continúo con las políticas económicas, como para ya dándole un cierre a esto. Bueno, en el 2019 todavía Grecia sigue siendo un 25% más chico de lo que fue, ¿Ya? ¿cachai? El 2019. A nivel internacional se le cataloga como países como Yemen, Libia, Venezuela y Guinea Ecuatorial, a ese para estar. Ya, ya. Eh, O sea que mundialmente están en lo bajo. Debemos comprender. Sí, pues totalmente. Pues. Como les decía, pues el patito feo del pueblo, ¿cachai? Como el que está ahí lejito. Bueno, para comprender un poco más la gravedad de la crisis de griega, debemos de comprender ciertos factores que comprometían a este país a un bucle sin salida. El gobierno, al verse superado por un déficit fiscal, comenzó a implementar medidas a las cuales se caracterizan por la austeridad de los gastos financieros, o más conocido como políticas contractivas. Es por esto que Grecia comenzó a realizar recortes en todos sus gastos, lo que inevitablemente se traduce en menor inversión pública y reducciones de los sueldos que en su mayoría disminuyeron más de un 30%, según diversos análisis, tanto para el sector público como el privado. Además, ahora de mencionar los recortes en las pensiones, todo esto fue impulsado por la Troika. Acuérdate de ese nombre. Fondo Monetario Internacional, que lo componía el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Todos estos exigían a Grecia medidas de austeridad, entre ellas la reducción de los salarios, la disminución del gasto en sanidad y defensa y flexibilidad en el mercado laboral. ¿Cachai? Eso es lo que te decía, pues. Te prestamos plata, pero ya, pues, tú tenés que pagarnos y para poder pagarnos, para poder comprobar que nos podéis pagar,
tenéis que reducir el gasto, por obvias razones, ¿cachai? Eso siempre dicen todos estos centros que prestan plata. Pero lamentablemente cuando tú empezáis a reducir el gasto, dejáis de pagar sueldos, reducís sueldos también, dejáis de hacer políticas públicas, ¿entendés? Las pensiones, los bonos, todas esas cosas se ven totalmente mermados. Claro. ¿Cachai? Bueno, otro factor relevante es que a pesar de que estuvieran implementando diversas medidas relacionadas y enfocadas al recorte de los gastos, era inevitable que su deuda fuera aumentando, pues vemos que la deuda pública, que pasó de ser de 127,1% del PIB del 2019, pasó a ser 174,9% el 2014, lo que reflejaba una economía insostenible y muy próxima a una condonación. Por lo que expuesto por diversos analíticos, decían que Grecia estaba frente a una crisis de liquidez y no una crisis por endeudamiento. Es por esto que los países simplemente se centraron en ir a prestarle más dinero a un país que no presentaba liquidez suficiente para hacer pago de esta. Es por ello que tal vez debieron partir condonándole gran parte de su deuda. Otra crítica que se realizó por parte de los economistas de la Syriza argumentaron que el problema se radicaba más profundo y era con la misma composición de la eurozona, y en particular con que no se realizaban transferencias sustanciales de riqueza desde los países que contaban con superávit. ¿Cachai? Igual esto es profundo, ¿cachai? Igual es Claro, es como transformar plata en aire. Que los dejaron abandonados. Claro. Sí, pues. Pero es que más que nada va en el tema de que Europa dejó abandonado a los suyos, ¿cachai? En Europa, ¿me entendí? No hay traspaso de plata entre ellos. Y si lo hay, es súper pesado, ¿cachai? O sea, a Grecia le ponían caleta de trabas para poder prestarle plata, claro, ¿cachai? Por su estado, por su condición, es entenderlo. Sí, por lógica. Sí. Bueno, igual yo quería... Bueno, y la verdad que quedan los... No, dime tú. Dale. No, es que te iba a decir que la verdad es que... Mira, les voy a ser sincero. Aquí el que le guste este tema debe investigar los rescates. Los rescates económicos que ocurrieron, que son los que le ponen ayuda, entre comillas, y fin, entre comillas, a esta crisis económica de Grecia. Pero no ocurrió mucho. ¿Qué quieren que les diga? Así que la verdad, no, por un tema de tiempo, no se las voy a leer. Pero ocurrieron tres cosas no tres cosas, tres rescates que ayudaron a ponerle un fin a esto. Pero más que nada eso. Dale, Randall, ahora. Con eso ya... No, es que yo quería decir de que... Termino mi parte y considerando la crisis que existe de Grecia, y que, como tú dices, que una crisis no es de un día para otro, que se arrastra, quizás desde gobiernos, quizás desde años. Me gustaría saber tu punto de vista, como tú de qué forma hubieras ayudado o quizás suavizado el golpe. Quizás desde los inicios, o qué harías ahora. Quiero ver tu punto. ¿Cómo tú serías un doctor de la economía en este caso? Ya. Bueno, yo hablo a partir de mi poca experiencia además, pues. Pero claro. Bueno, yo creo que acá hubieron cosas que se pueden prever, ¿cachai? O sea, si tú tenías una plantilla de, no sé, pues 50 trabajadores destinados a una maceta, ya empezáis a ver que la cosa no está bien. Sí, ¿cachai? claro. Para empezar. Además de que si te das cuenta de que hay un mayor gasto fiscal, pero no hay una mayor recaudación de dinero por parte de externos, igual uno también se va dando cuenta, ¿cachai? O sea, ya está bien, llegó esta cuestión de los Juegos Olímpicos y ya está bien, gastamos demasiado, pero la retribución por parte de la gente que vino a Grecia para esa fecha fue nula. O sea, por dar un ejemplo. Entonces ya con eso te das cuenta de que hiciste algo mal, no podéis seguir gastándolo loco sabiendo que no estáis recibiendo plata, ¿me entendés? Y yo creo que como gobierno la cagaron, perdonen la palabra, pero totalmente al andar ocultando información desde un inicio. O sea, que un gobierno haya ocultado casi el 100% de la deuda, que tenían una deuda casi el 100%, para mí me parece horrible, ¿cachai? ¿Con cuánto así, si me preguntáis ahora, qué hubiese hecho yo creo que hubiese llegado a la misma conclusión que llegaron algunos analistas que yo vi, que era haber condonado la deuda, ¿cachai? No servía de nada seguir cobrándole a un país que no te puede pagar, po. Es que... ¿Cómo le podéis? Es que es como cuando le prestáis plata a un amigo y tu amigo no tiene plata, po, ¿cachai? O sea, más que no nada, te la va a pagar nunca. Hubiera sido como supervisar los organismos fiscalizadores, porque como decís tú, tantos recursos para tan pocas cosas, no se ve reflejado lo que implementan, entonces va como en una supervisión, yo creo también. Claro. Sí, yo también creo lo mismo. ¿Y tú, Randall, ¿en qué respecto a esto que hubiese hecho tú? Es que, claro, porque es como lo mismo al final, porque es un tema de supervisión, pues si, como decís tú, es que, como dijimos antes, uno se fija en estos datos cuando ya quedó la embarrada, pues, cuando está pasando uno no se da cuenta, está enfocado en otras cosas. Pero yo, si hubiera sido presidente, no sé, sí, algún cargo que haga algo,
yo hubiera supervisado mejor los organismos fiscalizadores, pues no sé, no prometer, no vender humo también, pues es clave eso. Eso, sí, pues eso mismo. Sí, pues eso pasó, pues. Claro. Eso era una de las. No, pero igual cuática la crisis de Grecia, yo creo Qué que lata en todos todo hemos caso. escuchado de que Grecia está en crisis, no sé. Igual como es que se sabe, entonces igual es entretenido profundizar un poco en eso y saber de qué se trata. Sí, pues, obviamente, un poquito de todo, Claro. como decimos acá. Y bueno, mira, voy a terminar con lo último. Voy a leer, por eso le decía yo que no inicié con un texto, pero Claro, voy no a, tuviste voy a leérselo introducción al ahora, que tema. es como mi conclusión. Sí, La pues, outro. este es mi en vez de introducción, Ya, esto es ya. conclusión. Sí, pues. Bueno, Randall, se me había olvidado cómo es que cómo es que me sentía en el momento cuando me tocó realizar Ya. este ensayo. Que fue hace una semana atrás porque esto tuve que presentarlo para la U. ¿No? Ya. Me fue bien a todo esto. Y hoy al retomarlo para hablarlo hoy, me vuelven a aflorar estos sentimientos en mí. Y me dejan un sabor amargo. Y así es como concluí mi informe. Me encantan los finales amargos. Siendo esta mera ironía para así poder plantear mi dolor al enterarme que tanto tú como yo somos meros números en una simple estadística empleada solamente para intentar, y con esto recalco esta palabra, ya que solo nos intentan ilustrar lo que realmente ocurrió y lo que ocurre. Me entristece ver al que al parecer este tipo de situaciones seguirán ocurriendo a lo largo de lo que dure este estilo de vida moderno del que llevamos, en las que, al mi parecer, lo único que ha importado y importa son los números, el dato color verde, ¿cachai? Claro. El rojo malo. De que nos miremos unos con los otros y finjamos cosas que realmente casi nada importan. Me apena eso realmente, el saber de que de cierta manera nos encontramos desolados porque del que se supone que todos debiésemos de confiar, no cumple realmente con su labor. Y entonces, cuando ocurren estas crisis, que solo nos percatamos de ellas cuando ya ocurren las cosas, cuando ya todo está mal, pero realmente ¿cuál es ese costo? Siendo que los problemas siempre han estado ahí, solo que nunca nadie los quiso resolver ni realmente comprenderlos. Puede ser que las personas con sus deseos y sus egos son las que terminan causando estos problemas que realmente, porque si nos analizamos bien, realmente cada uno de nosotros ayuda a componer el sistema. Lo lamentable realmente de este tipo de situaciones es que se pone en riesgo lo que para mí es lo más importante de todo esto y en la vida de todos nosotros. ¿Sí? Así es como No, sí, quiero terminar este capítulo. Coincido mucho contigo que Bien. dentro de todo pueden aparecer miles de economistas y de cuestiones como defendiendo esto, pero al final es penca que te rebuscan a un número sin dudas, po, porque como hemos dicho ya varias veces en este capítulo, siempre pagamos el pato nosotros, pues. Nunca van a pagarlo los que tienen que pagarlo. Se van para otro país. Se van para Singapur. Exactamente. Sí, Claro, pues, no, pero se escapan. me gustó. Y no es chiste, Claro, a me gustó la Finlandia, conclusión, Suiza. hermano. Creo que con esto estaríamos cerrando este capítulo. Con esto estaríamos cerrando este Buenísimo. capítulo de nuevo, de vuelta. Entonces eso, muchas gracias a quien llegó hasta acá escuchando. Yo al menos estoy feliz con el retorno. Estuvimos pausados un tiempito por temas de recursos, pero acá estamos de vuelta y súper feliz. Nos vemos en la próxima, Franco. Sí, pues. Muchas gracias a todos y claro, pues Randall, acá te veo la próxima semana para una conversación de Eso, estas tan hermano, que ricas estén como las todos que bien. tenemos. Muchas gracias.